Vamos a recordar el tema de porcentajes. Ahora, ¿qué es un porcentaje? Un porcentaje también viene a ser una razón, porque voy a tomar ciertas partes de un total y ese total lo voy a dividir en 100 partecitas iguales, pues, ¿no? Como por ejemplo, si yo quiero el 25%, al total que vendría a ser esta unidad, este cuadrado, yo le he dividido en 100 partes iguales y voy a tomar 25 partes, lo que está sombreado, ¿no? Entonces, si es que yo quiero, por ejemplo, el 10% de algo, estoy tomando 10 partes de 100. Y bueno, tú puedes simplificar esta fracción y me va a quedar 1/10. Entonces el 10% representa 1 de 10 de una unidad, ¿no? De algo. Como por ejemplo aquí, mira, el 100% vendría a ser la barra larga, ¿ya? Si quisiera el 50% sería igual a 50/100, pero esto sería igual a un medio, ¿no? Si es que yo lo simplifico. Por eso es que el 100% sigue dividido en dos partes iguales, que cada una representa el 50%. Si yo quisiera entonces el 20% estaría representado por 20/100. Y si es que yo lo simplifico, me va a quedar un quinto. O sea que el 20% representa una parte de 5, ¿no? Ahí está, simplificado. Al principio era 20 partes de 100, pero simplificándolo sería una parte de 5. Entonces el 20% sería en este caso una parte de 5, ¿no? Acá, por ejemplo, esta parte sería 40%, ¿no? Lo que está sombreado acá representaría 40%. Si quisiera el 10%, hace un momento dijimos que el 10% es igual a 10/100 y esto sería igual a un décimo. O sea que un total de 100 lo he dividido en este caso 10 partes iguales, ¿no? Si tomo 3 de estas, estaría yo hallando el 30%. Sería 3 de 10, ¿no? Entonces los porcentajes también los podemos nosotros representar mediante fracciones. Tiene sus equivalencias en fracciones, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular el porcentaje de una cantidad, pues lo único que tendría que hacer es multiplicar, ¿no? Este porcentaje que yo quiero de la cantidad. Como por ejemplo, mira, imagínate un ejemplo, ¿ya? Vamos a colocar acá un pequeño ejemplo. Imagínate que tu papá tenga 80 soles, ¿ya? Y tu papá va a repartir, te va a dar a ti, eh, vas a recibir, tú vas a recibir el 20% de 80. Eso te va a dar tu papá. Entonces, ¿cómo calculo el 20% de 80? Ya son cantidades ya. Entonces, tenemos que recordar algunas cosas, ¿no? La palabra de va a implicar una multiplicación. Y lo único que tendríamos que hacer es una operación. ¿Qué tendríamos? 20% de por, en este caso, 80. Y multiplicamos, pues 20/100 por 80. Podemos simplificar de repente, le sacamos décima y nos quedaría 2 por 8 entre 1, ¿no? 2 por 8 entre 1. Y esto sería igual a 16 entre 1. Por lo tanto, tú estarías recibiendo 16 soles de los 80 que tu papá tenía, ¿no? Entonces, de esa forma se puede calcular los porcentajes. Entonces, vamos a ver ejemplos para poder aplicar los porcentajes. Miren, aquí en una granja hay 80.000 aves. Se sabe que el 50% son gallinas, el 35% patos y el resto pavos. ¿Cuántos pavos había en total? Me indican, ¿no? Entonces, recuerda que el total de aves es 80.000, ¿no? El total es 80.000. Ahora, de este total me están indicando que el 50% son gallinas. Gallinas es el 50%.
¿Pero de quién? De 80.000, pues, ¿no? Entonces multiplicamos por 80.000. Y le podemos simplificar, por ejemplo, le podemos sacar dividiéndolo entre 100 y me estaría quedando 50 por 800. 50 por 800. Entonces tendríamos 5 por 8, 40 y le cargamos 3 ceros. O sea que 40.000 gallinas de las 80.000 son, en este caso de las aves, 40.000 son gallinas, ¿no? Ahora recuerda que el 50% representa un medio, ¿no? Entonces podríamos haber multiplicado 80.000 por un medio y me daba entonces 40.000. Entonces ya tenemos las gallinas. Ahora vamos por los patos, dice, ¿no? Ahora de estos 80.000, los patos me indican que son el 35%, ¿no? Pero el 35% pues de los 80.000, ¿no? No de lo que queda, ¿ya? De los 80.000, porque solamente me dicen el 35% son patos. Si me hubiesen dicho el 35% de lo que queda, ahí sí sería, ¿no? La resta de 80.000 con 40.000. Entonces por 80.000. Y igual nuevamente le podemos quitar 2 ceros y me estaría quedando por aquí 35 por 800. Y esto sería igual a 28.000. Entonces ya tenemos que 40.000 son gallinas y 28.000 son patos. Y me están indicando cuántos pavos habían. Si los pavos son el resto, dice. Entonces los pavos van a ser la diferencia, ¿no? De 80.000 menos las gallinas y menos los 28.000 patos, ¿no? Entonces operamos esto, pues, ¿no? Esto de acá vendría a ser 80.000 menos 40.000, 40.000 menos 28.000. Entonces tendríamos que los pavos son 12.000. Pregunta cuántos pavos había en total. Había en total 12.000 pavos. Y esa vendría a ser mi respuesta. 12.000 pavos. Entonces de esta forma podemos aplicar nosotros los porcentajes, ¿no? Podemos calcular porcentajes por separados y luego hacer alguna operación según el problema. O como este ejemplo, miren, en un aula de 80 alumnos, 16 desaprueban el curso de aritmética. ¿Qué porcentaje de los 80 alumnos aprobaron el curso de aritmética? Entonces acá tenemos que, este es otro tipo de problema. Acá me están pidiendo calcular el porcentaje, ¿no? Quiero hallar el porcentaje. Porcentaje de quiénes, de los que aprobaron el curso, ¿ok? Entonces me están pidiendo el porcentaje. Entonces acá tenemos que saber, pues, ¿no? ¿Cuánto es el total? El total son 80 alumnos, ¿ok? ¿Cuántos desaprueban aritmética? Desaprueban 16 alumnos. Entonces, ¿cuántos aprueban? Aprueban la diferencia, pues, ¿no? La diferencia de 80 menos 16. Entonces voy a restar 80 menos 16 y eso me va a dar 64 alumnos. Si me hubiesen preguntado cuántos alumnos aprobaron, entonces sería 64. Pero no me están pidiendo eso, sino me están pidiendo el porcentaje de alumnos que aprobaron. Entonces acá tienes que hacer de la siguiente forma, miren. Recuerda, un porcentaje viene a ser una razón, ¿verdad? Una razón. En este caso, el porcentaje, chicos, el porcentaje de algo, ¿ok? El porcentaje de algo va a estar dado por esto. Por una relación de parte, todo. Esa fracción, que es una razón,
va a estar multiplicada por 100%. Y vamos a poder obtener el porcentaje de lo que yo quiero, pues. Ok, entonces mírame, imagínate, ¿quién es el total acá? 80. ¿Quién es el algo que yo quiero? Los 64. Entonces, si yo quiero el porcentaje de aprobados, sería la parte, en este caso la parte vendría a ser 64, sobre el todo, que vendría a ser 80, ¿no? Sobre el todo, que vendría a ser 80. Vamos a corregir esto. O sea, sería 64, que es la parte, sobre 80. No, esa fracción, esa razón, lo multiplicamos por 100%. Y lo que me salga de aquí vendría a ser el porcentaje de alumnos aprobados. Entonces veamos. Podemos simplificar qué cosa. Le podemos sacar décima, ok. Y podríamos dividir 64 entre 8. Eso va a ser igual a 8. Y está multiplicado por 10%. Y entonces acá tendríamos 8 por 10%, 80%. Por lo tanto, el porcentaje de aprobados vendrían a ser 80%. Y si me preguntaran por ahí cuántos son los desaprobados en porcentaje, entonces el porcentaje de desaprobados vendría a ser lo que le falta para que sea 100%, pues, porque recuerda que el 80 alumnos representa el 100%, ¿no? Esto es el 100%. Ya hay que los que aprueban es el 80%. Entonces, para que me sumen el total, obviamente que este tendría que ser el 20%. Entonces los desaprobados vendrían a ser 20%. Si es que me hubiesen preguntado también los desaprobados, ¿no? Entonces la respuesta vendría a ser el 80% de los alumnos aprobaron. No se olviden de esto, el porcentaje de lo que quiero va a ser igual, parte todo por 100%. A ver, un nuevo problema, dice: si Orlando tuviera el 25% menos de la edad que tiene, tendría 30 años. ¿Cuántos años tendrá dentro de 6 años? Entonces, este problema, si es que lo podría resolver de diferentes formas, ¿sí? Un problema podría abordarse con diferentes estrategias. Por ejemplo, como me están hablando de un porcentaje conocido, entonces yo podría de repente hacerlo esto por un método gráfico, ¿no? Imagínate. Recuerda, no, se puede graficar un porcentaje también, lo vimos al principio, ¿no? Se puede graficar. Entonces, veamos. Vamos a graficar esto. Me dice, si Orlando tuviera el 25% menos de la edad que tiene, tendría 30. Me preguntan después, ¿cuánto tendrá dentro de 6 años? Entonces, hay que imaginar que la edad de Orlando está representado por esta barra, ¿ya? Esta barrita. ¿Ok? Ahora, recordamos que 25% en fracción equivale a un cuarto, ¿verdad? Esto lo vimos ya al principio. Entonces, esta es la edad de Orlando. La edad de Orlando viene a ser toda esa barrita. Entonces, me dice que si tuviese el 25% menos de su edad, tendría 30. Entonces, como es 25%, quiero sacar el 25% de esta edad. Entonces lo dividimos en 4 partes, pues, ¿no? 4 partes iguales. Y yo sé que cada una de ellas representa el 25%, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este sea el 25% que le quito, ¿ya? Que le quito. Porque dice 25% menos, ¿no? Entonces lo que quedaría vendría a ser estos 3 pedazos, ¿no? Estas 3 partes. Y estas 3 partes serían 30 años. Y como son partes iguales, ¿cuánto le corresponde a cada parte? 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que haber sido también el 25% que se le quitó? ¿No? Entre comillas se le quitó, pues, ¿no? Es un supuesto. También valdría 10, pues. ¿Está bien? Entonces, si toda esta barrita representaba la edad de Orlando, ¿cuántos años tiene Orlando?
Orlando tiene 40 años. ¿Verdad? Eso lo puedo observar aquí, miren, 10, 10, 10, y hay 4, 10, 40 años. La pregunta es, ¿cuántos años tendrá dentro de 6 años? Tendrá 46 años. ¿Ok? Él tiene 40, pero dentro de 6 tendrá 46 años. ¿No? Y entonces este problema lo pudimos haber hecho, lo hicimos con un método gráfico, ¿no? Si lo hubiésemos hecho con ecuaciones hubiese sido de repente más extenso y quizás un poco más confuso ahora, ¿no? A ver, veamos otro problema. Dice, en un ómnibus viajan 60 pasajeros, de los cuales 15 son varones. ¿Qué porcentaje de los pasajeros no son varones? Entonces, este problema se parece al problema 2, ¿no? Porque me dicen qué porcentaje, ¿no? Entonces recuerda, cuando me piden porcentaje de algo, es parte todo por 100%. Necesito la parte, necesito el todo. ¿Okay? Entonces ahí me están dando la información. Entonces veamos aquí. Dice, viajan 60 pasajeros, entonces el total vendría a ser 60 personas, ¿no? Pasajeros en este caso. Ahora me dicen, de los cuales 15 son varones. Entonces de esos pasajeros, varones vendrían a ser 15 pasajeros, ¿no? Y me dicen qué porcentaje de los pasajeros no son varones. Y para que no sean varones, entonces tendrían que ser mujeres, pues, ¿no? Entonces, ¿cuántas serán las mujeres? 45, pues 45 pasajeros serían mujeres. Entonces me están pidiendo el porcentaje de los que no son varones, o sea, de las mujeres, pues me hablan. Y para el porcentaje de las mujeres necesito, recuerda, porcentaje de algo, de lo que yo quiero es parte sobre todo, esa razón, por 100%, ¿no? Ya está. Listo, entonces, ¿cuál es la parte? 45, porque son 45 mujeres. ¿Cuánto es el todo? 60, porque son 60 pasajeros. Y esta fracción, esta razón, ¿no? Que es parte todo, lo multiplico por 100% y voy a obtener entonces el porcentaje de los que no son varones, de las mujeres entonces, ¿no? Entonces le saco décima, ok, décima arriba, décima abajo, y tendríamos, le puedo sacar también qué cosa, le puedo sacar de repente mitad 6 es 3, y también le puedo sacar de repente mitad 10 que es 5, y tendríamos 45 entre 3 por 5%, ¿no? 45 entre 3 me va a dar 15, y cuando lo multiplique por 5% me va a dar, en este caso, 75%. Por lo tanto, el porcentaje de mujeres está dado por 75% del total, ¿no? Y los hombres vendrán a ser entonces el 25%. Y listo. A ver, un problema más. Me dicen, en la panadería Don Oscar han contratado un nuevo panadero, el cual tenía que hornear 850 panetones. Si al cumplir con su labor, o sea, horneó los 850 panetones, el 20% de los panetones se les quema. Se le quemó el 20%. Y el 30% del resto no están horneados en su punto, o sea que faltó cocinar. ¿Cuántos panetones horneó adecuadamente? Entonces me están preguntando, este problema es algo parecido a el primer problema que resolvimos, ¿ya? Algo parecido. Hay una pequeña diferencia ahí que vamos a abordar. Entonces me preguntan, ¿cuántos panetones horneó adecuadamente? Recuerda, ¿cuánto es el total? El total han sido 850 panetones. ¿No? Ahora, de estos, el 20% se quemó. Entonces se quemó el 20%. ¿Verdad? Pero ¿de quiénes? De 850, pues, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos se quemaron, ¿ya? Le puedo sacar décima, décima,
también décima y décima. Entonces me está quedando 2 por 85, ¿sí? Y esto tendría entonces 170 panetones. Por lo tanto se le ha quemado 170 panetones. Ahora me dice, y el 30% del resto. Ok, acá me están hablando del resto. En el primer problema que resolvimos, no me hablaban del resto al principio, ¿no? Me decían, el 50% son gallinas, el 35% son patos. Yo calculé el 50% de 80.000 y 35% de 80.000, ¿verdad? En cambio aquí no, pues no. Acá me están dando un dato diferente, ¿no? Me dicen, el 20% se quemó, ya está, que son 170. Ahora dice, el 20%, y el 30% del resto, me dicen, del resto. ¿Quién es el resto? El resto viene a estar dado por 850 menos los 170, pues, ¿no? Que se quemaron, ¿no? Entonces tendríamos que restar esta cantidad. Y esto me va a dar, a ver, 0. Acá restando me va a dar 15 menos 7, 8 y 7 menos 1, 6. O sea, son 680 los panetones que quedan. Y de estos 680 es que no están en su punto. O sea, no están bien horneados. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá. No están bien horneados, ¿no? Bien horneados. ¿Quiénes son? Son el 30%, pero del resto, pues acuérdate que el resto es 680, ¿no? Entonces esa es la diferencia con el primer problema que hicimos. Acá ya me están especificando la palabra el resto, ¿no? Entonces no le calculo el 30% de 850, sino de lo que queda, ¿no? De lo que va sobrando. Entonces acá tendríamos que simplificar. A ver, ¿qué podríamos simplificar aquí? Le podríamos sacar, a ver, décima aquí y décima aquí. Y me está quedando 3 por 68. Y si multiplico 3 por 68, a ver, 3 por 8, 24. 3 por 6, 18 y 2, 20. 204 panetones, entonces no están bien horneados, están medio crudos. Y la pregunta es, ¿cuántos panetones horneo adecuadamente? Entonces, ¿quiénes son los que horneo adecuadamente? Vendría a ser la diferencia de 850 con estas cantidades, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, horneo adecuadamente ¿quiénes? 850, que era lo que horneó en principio, pero de estos 850, 170 se le quemó, entonces le quito 170, ¿verdad? Y en este caso me está dando ¿cuánto? 680, recuerden. Pero también le tengo que quitar los 204 panetones que no están bien horneados, pues. Entonces le quito los 204 panetones que no están bien horneados. Y esto me daría entonces, al restar, me va a dar 476 panetones. Por lo tanto, de los 850, 476 fueron horneados adecuadamente. Y para terminar, un último problema para terminar, dice, en una compañía trabajan 240 personas, donde el 80% son varones. ¿Cuántas mujeres deben contratarse para que el 50% del personal sean mujeres? O sea, recuerda, el total dice que son 240 personas en esa compañía. O sea, dentro de estas 240 personas hay mujeres y varones, ¿no? Y me dicen que los varones son el 80%. ¿De quién? De 240, pues, ¿no? ¿Y cuántos serán estos? A ver, veamos. Le puedo sacar décima, le puedo sacar décima y me está quedando entonces 8 por 24. Entonces tendríamos 8 por 4, 32. 8 por 2, 16. Más 3, 19. O sea, 192 son varones. ¿Cuántas serán mujeres? A ver. Las mujeres
serán entonces, si, bueno, puede ser de dos formas, ¿no? Si los varones son 80%, las mujeres son 20%, ¿no? Calculas 20% de 240. O si no, la resta, pues, ¿no? 240 menos 192. ¿Cuánto será eso? Y esto me va a dar, va a restar 48. Por lo tanto, hay 48 mujeres y hay 192 varones. Pero yo quiero contratar una cantidad de mujeres para que ambos representen el 50%. Ahorita representan 80% los varones y 20% las mujeres. En número son 192 varones y 48 mujeres. Entonces yo quiero saber cuántas mujeres más debo contratar para que sea 50% de mujeres y 50% de varones. Ahora recuerda que el 50% es la mitad, pues, ¿no? O sea, si lo intento hacer de forma gráfica, o sea, el nuevo total se podría colocar aquí, ¿no? Imagínate, sería un nuevo total, ¿ya? Nuevo total de, de personal, vamos a colocar, ¿ya? De personal. Entonces, si yo quiero que representen 50% los varones y 50% las mujeres, y yo sé que hay 192 varones y no voy a contratar ningún varón más porque me están pidiendo cuántas mujeres debo contratar, dice, ¿no? Y yo sé que las mujeres son 48 y tienen que representar lo mismo, pues ¿cuánto le tendría que sumar yo entonces para que las mujeres sean 192, pues sabiendo que hay 48? ¿Qué vendría a ser? La resta, pues, ¿no? 192 menos 48. Y eso vendría a ser la cantidad de mujeres que debería de contratar, ¿no? Menos 48. Y me va a dar 144. Por lo tanto, tengo que yo que contratar a 144. Se tendría que contratar a 144 mujeres para que el personal de mujeres sea el 50%, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas mujeres deben contratarse? Deben contratarse 144 mujeres. ¿Por qué 144? Para que sean la misma cantidad en cantidad, para que sean igual que los hombres, ¿no? Para que cada uno represente 50%, 50%. Porque 50% es la mitad, pues, de algo, ¿no? Listo.